Con los años, Apple no solo ha añadido funciones al iPhone, también ha eliminado muchas otras. Algunas tenían mucho sentido, otras definían cómo usábamos el iPhone, y hoy simplemente ya no existen. Si quieres saber cuáles son, quédate que te lo cuento. Vamos a empezar a hablar de la primera función, que fue el 3D Touch. El 3D Touch llegó con el iPhone 6S en 2015. Fue una de las funciones más diferenciales del iPhone. No era mantener pulsado, era presión. Permitía previsualizar contenido con pick and pop, acceder a menús rápidos según la presión, controlar mejor la multitarea y usar el teclado como trackpad. Apple empezó a abandonarlo tras el iPhone XS y desapareció por completo con los modelos posteriores. Se sustituyó por la pulsación prolongada con vibración áptica. La función sigue, pero la experiencia ya no es la misma. Vamos a seguir con la siguiente función, que es el Touch ID frontal y funciones del botón Home. Durante años no era solo un botón, un doble clic o una pulsación larga hacía cosas distintas según la época: multitarea, música, wallet, Siri o voice control. Todo eso empezó a desaparecer con el iPhone X en 2017, cuando Apple eliminó el botón físico. Con los modelos sin botón, muchas de esas combinaciones concretas se perdieron. Hoy en día todo se basa en gestos. Es más moderno, pero también más uniforme. Y yo personalmente echo bastante de menos el Touch ID. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a seguir con Live Photos. Live Photos llegó en 2015 con el iPhone 6S. Durante años tuvieron un papel importante: fondos animados, efectos y una integración visible en iOS. Con iOS 16, Apple eliminó la opción clásica de usar fondos live desde ajustes. A partir de iOS 17 volvió a permitir usar Live Photos en la pantalla de bloqueo, pero de forma más limitada. Siguen existiendo, pero ya no ocupan el lugar que tenían antes. Seguimos con los fondos animados, que está bastante relacionado con el punto anterior. Durante años reaccionaban al toque y a la interacción del usuario. Con iOS 16, Apple eliminó los fondos animados clásicos tal y como los conocíamos. En iOS 17 regresaron parcialmente, y en iOS 26 aparecen los llamados fondos dinámicos. Estos últimos cambian según la hora, el clima o el momento del día, con transiciones suaves. Pero ya no reaccionan libremente a la interacción directa como antes. Es una evolución controlada y mucho más cerrada. Vamos a pasar a hablar de la siguiente función, que es el control del audio por app y por dispositivo. Antes el audio del iPhone era más simple, había menos dispositivos conectados y menos automatismos. Hoy en día iOS es más listo, pero también decide demasiadas cosas por ti. Y te da muy pocas opciones para controlar el audio por app o por dispositivo. Por ejemplo, si estás escuchando música con unos AirPods y abres un vídeo en Instagram, el sistema decide solo qué se oye y qué se pausa. O si tienes el iPhone en el coche y un HomePod cerca, iOS elige a dónde manda el audio, aunque no siempre sea donde tú quieres. Apple ha hecho el audio más inteligente, pero ha reducido el control del usuario. Vamos con el penúltimo punto, que es la grabación de pantalla. Hoy en día, grabar pantalla en iPhone es posible, pero con muchas limitaciones. Apple prioriza la privacidad, y eso está bien. Pero en el proceso se han perdido usos legítimos que antes eran más sencillos, como por ejemplo, grabar una app con su audio interno para explicar cómo funciona algo. Hoy en día, muchas apps bloquean el audio, otras directamente bloquean la grabación y tienes que recurrir a soluciones externas o a voz en off. Vamos con el último punto, que son los widgets de la vista hoy. Antes de los widgets de la pantalla de inicio que tenemos hoy, el iPhone ya tenía widgets. Estaban en la vista hoy y llegaron hace más de una década. Eran más interactivos, permitían hacer acciones sin abrir la app. Con iOS 14 llegaron los widgets actuales, que visualmente son mejores, pero con límites claros. No hay scroll, no hay gestos complejos y no hay interfaces tipo mini app. En muchos casos, aunque pulses algo, iOS acaba abriendo la app. Ganamos en diseño, pero perdimos en interacción. Pues con esto hemos llegado al final de la recopilación de estas maravillosas funciones que Apple nos ha ido quitando con el tiempo. Espero que no las echéis tanto de menos como yo. Apple no elimina funciones porque sí, las elimina cuando dejan de encajar con su idea del iPhone. La pregunta no es si el iPhone es mejor o peor ahora, sino si esta evolución encaja contigo. Si te gusta este tipo de análisis sin fanboyismos, suscríbete, porque aquí vamos a seguir hablando de Apple sin filtros.